Buenas a todos, bienvenidos al Instituto Juan de Mariana. Mi nombre es Eduardo Fernández y hoy tenemos el placer de contar con la visita de Mateo Rosales Legue. Buenas, Mateo. Buenas tardes, querido Eduardo. Mateo es gran amigo, es abogado, tiene una maestría en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública obtenida en el Instituto Atlántico de Gobierno y bueno, en la actualidad se desempeña como consultor. Pero además de su labor como consultor, es un gran activista, diría yo, en defensa de la estructura de derechos y libertades en general y de los bolivianos en particular. Y el próximo mes, el día 20 de octubre, habrá elecciones en Bolivia, elecciones que están definitivamente cargadas de polémica por la posibilidad de que Evo Morales, desde mi punto de vista un autoritarismo competitivo, ha logrado edificar, pero eso es lo que discutiremos hoy. Evo Morales afronta probablemente, sí, de ganar su cuarto periodo electoral, si no estoy equivocado, ¿no? Eso es. Sí. Y quizás podemos empezar, para los que nos están viendo a través de redes sociales, con una pregunta que te obliga a ti, Mateo, que eres el especialista, a hacernos pues un resumen de Bolivia, ¿no? ¿Cómo está Bolivia? ¿Cuál ha sido su evolución desde que en el año 2006 pues Evo Morales toma la presidencia del país? Bueno, primero, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir contigo esta mesa en esta casa que desde la Academia defiende la libertad. Para hacer un poco introducción de toda la situación que hoy está atravesando Bolivia y para ponernos un poco en el mapa histórico de lo que ha sido la evolución política del gobierno de Evo Morales. Bueno, Evo Morales entra al gobierno del año 2006 por medios obviamente democráticos con una mayoría absoluta y eso se va repitiendo en las próximas elecciones durante todos estos casi 14 años de gobierno de Evo Morales, ¿no? Él entra con una plataforma de movimiento al socialismo, que es una plataforma que integra a muchos grupos sociales, a muchos grupos que fueron críticos en su momento con los gobiernos anteriores. Evo Morales el año 2006 entra después de un periodo de mucha convulsión social, donde el presidente anterior tuvo que renunciar y Carlos Mesa, que hoy es actual candidato a la presidencia por oposición en Comunidad Ciudadana, también tuvo que renunciar. Y bueno, posteriormente se convocó elecciones y ahí es cuando Evo Morales logra una mayoría absoluta. En Bolivia, a partir de entonces, ha habido una degeneración política estructural muy importante, ¿no? Ha sido un procedimiento que hemos visto repetido en otros escenarios de América Latina. Ese autoritarismo competitivo que tú mencionabas, que ha sido acuñado por Steve Levitsky, y bueno, y anteriormente por O'Donnell, ¿no? Con la democracia negativa, ¿no? Es básicamente lo que hoy se vive en Bolivia, ¿no? Entonces, ha habido una intromisión del órgano central, que es el órgano de gobierno, el órgano de instituciones públicas, ¿no? Hay un escenario de, digamos, de complicidad con muchos grupos sociales afines al MAS por temas obviamente de prebendalismo y opciones políticas dentro del aparato estatal. La burocracia crece de una manera indiscriminada, por ejemplo, entre otras cosas, y también, por qué no decirlo, una vinculación de élites económicas muy importantes vinculadas al gobierno, ¿no? Entonces se ha ido formando esta estructura que ha ido, como decía, degenerándose a nivel institucional de una forma muy importante. Lo que hoy se vive en Bolivia es una dictadura disfrazada de democracia, un autoritarismo competitivo, donde realmente solo la democracia es concebida como el derecho al sufragio y nada más absolutamente, ¿no? Entonces, en ese escenario obviamente es muy difícil pensar en unas elecciones limpias, en unas elecciones donde el fraude no juegue un papel determinante para un posible ganador o no, que en este caso probablemente sea Evo Morales en primera vuelta, y si quieres discutimos de eso particularmente en otra pregunta. Pero lo que quiero transmitir es que Bolivia está ahora mismo atravesando un momento muy importante de su futuro democrático. Lo que nos estamos jugando los bolivianos en estas elecciones no solo es un cambio de modelo político, que obviamente se da necesariamente en una elección, sino también en el futuro a corto, mediano y largo plazo del país, a nivel político, social, económico, cultural. Y bueno, me gustaría también, para terminar, digamos, esta introducción,
muchos países europeos y de América Latina, en todo el globo, un poco tienen no el desconocimiento, pero sí, digamos, un poco la referencia de que Bolivia está bien, de que Bolivia, después de un periodo de convulsión que mencionaba, por fin vive una estabilidad económica, digamos, aceptable, ¿no? Que eso realmente en el marco conceptual y de realidad no es así, ¿no? Bolivia es un país básicamente productor de materias primas y en ese sentido se dedica básicamente a la exportación del gas natural. Obviamente esto supeditado a los precios del petróleo, es decir, la economía boliviana es una economía condicionada a factores externos, ¿no? En este tiempo de bonanza económica que ha habido en muchos países de América Latina, entre ellos por ejemplo también Venezuela, no se ha logrado consolidar una diversificación de la economía y el déficit fiscal por las políticas de gasto público, porque la política económica desde mi punto de vista de Bolivia es gasto público, improvisación y despilfarro, ¿no? Entonces en ese escenario obviamente ha habido muy poco incentivo al individuo a la promoción, digamos, de una economía independiente, por decirlo de alguna manera, una economía de mercado abierta a la inversión extranjera, que es importante para cualquier país para consolidar un modelo no solo económico, sino también a largo plazo político, ¿no? Entonces, eso no ha habido en Bolivia. Y eso la gente tiene que saber, que además, todo este tiempo han sido, momentos de mucha inestabilidad también, por muchas cuestiones, entre ellas el referéndum de 2016 y muchos casos de corrupción que están empañando todo el gobierno desde el año 2006 de Evo Morales, ¿no? Y cuéntanos un poco sobre el referéndum, ¿no? Que es curioso, ¿no? Lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Muchas veces cuando se habla de Bolivia, pues obviamente se conoce el perfil de Evo Morales, se conoce un poco la cuestión, la agenda indigenista que en determinado momento pues copó portadas de periódico y tal, pero es cierto que los que estamos fuera no tenemos tanta información de lo que sucede allá adentro, ¿no? ¿Cómo lo del referéndum fue una cosa muy rara, ¿no? En cierto sentido muy tóxica también para el sistema, ¿no? Cuéntanos tus impresiones alrededor de ese referéndum que tuvo lugar en el año 2016. Bueno, como tú conoces bien también, Eduardo, todos estos gobiernos de tintes dictatoriales o autoritarios tienen la necesidad de prorrogarse indefinidamente en el poder, ¿no? Son gobiernos que no entienden de democracia, no entienden de libertad, ni colectiva ni individual, no entienden de Estado de Derecho, ¿no? Y en ese sentido, Evo Morales también emulando obviamente el ejemplo venezolano y si vamos más atrás cubano, ¿por qué no? Intentó el año 2006, de hecho lo promovió. El gobierno de Evo Morales promovió un referéndum donde se establecía el cambio del artículo 168 de la Constitución que establece un periodo de 2 mandatos consecutivos como límite a la reelección, ¿no? Como límite a la elección indefinida del candidato. Entonces lo que quería el gobierno de Evo Morales en ese momento era modificar una reforma parcial de la Constitución a través del referéndum para establecer la reelección indefinida, ¿no? El mandato indefinido, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua. Entonces, esto fue también gracias a la movilización ciudadana. Lo que no esperaba el gobierno era perder el referéndum, que lo perdió por un porcentaje muy pequeño, 51 punto algo por ciento contra un 49 que votó por el sí. El referéndum estableció en consecuencia que no se debería modificar la Constitución. Este referéndum tiene un carácter de cosa juzgada, ¿no? La ley del órgano electoral establece que un referéndum no se puede repetir ni puede haber recurso ulterior que diga lo contrario al resultado del referéndum, ¿no? En ese sentido, como todos estos gobiernos autoritarios, a través del Tribunal Constitucional modifica ese artículo de la Constitución, amparándose en la Carta de Derechos Humanos de Costa Rica, el Pacto de San José de Costa Rica. Es que es inaudito. Absurdo, claro. Absurdo totalmente desde cualquier punto de vista. Entonces usa el Pacto de San José de Costa Rica Evo Morales para decir: estoy en mi derecho individual
sobre el colectivo de los bolivianos de poder programar indefinidamente en el poder. Porque un límite a la reelección, para mí, es un atropello a mi libertad de poder ser reelecto indefinidamente. O sea, es una contradicción absurda. Sí, sí. Además, cierto insulto a la cultura republicana, ¿no? Que se supone debería de existir, ¿no? Imperio de la ley, división de poderes, absolutamente, control cívico. Absolutamente. Entonces, hoy nos encontramos justamente peleando en estas elecciones generales, presidenciales, lo que sería en Bolivia, para intentar hacer frente al régimen y lograr una victoria de la oposición posible, ¿no? Y yendo, porque ya has abierto la caja de Pandora, yendo al tema de la oposición, ¿no? Si desde fuera sabemos poco, digamos, del mapa político y de este proceso de concentración y centralización de poder en el Ejecutivo que Evo Morales ha logrado a lo largo del tiempo y que le ha configurado o conformado como una dictadura disfrazada de democracia, un autoritarismo competitivo, como bien has dicho antes, la oposición, ¿qué margen tiene? ¿Cuán plural es la oposición? ¿Qué candidatos tienen posibilidades? ¿Qué candidatos pues participan pero a lo mejor no tienen posibilidades? ¿Y qué ideas defienden esos candidatos, ¿no? Porque muchas veces, y esto es algo que yo creo que debemos criticar, nos refugiamos a lo mejor aquellos que estamos preocupados por la defensa de la estructura de derechos y libertades en las oposiciones, pero a lo mejor esas oposiciones son liberticidas también, ¿no? Hay oferta, digamos, comprometida con la protección del Estado de Derecho, la protección de las libertades individuales, hay una oferta, digamos, que de verdad enfrente el problema de raíz y frontalmente. Sí, por supuesto. Ahora mismo hay una serie de candidatos de oposición al gobierno de Evo Morales, al gobierno del Movimiento al Socialismo. Quien está liderando las encuestas en la oposición, como decía en un principio, es Carlos Mesa, que es candidato presidencial por Comunidad Ciudadana. Él fue expresidente de Bolivia del año 2003 al 2005, si no me equivoco, sí, precisamente sí. Y en tercer lugar está Óscar Ortiz, que es candidato por la coalición Bolivia Dijo No, ¿no? O Bolivia Dice No, perdón. En este escenario, la oposición tiene clara que es una necesidad impostergable, una construcción de instituciones que defiendan la libertad, ¿no? Carlos Mesa, en particular, es un defensor, obviamente, desde histórico, porque él ha sido director de un medio de comunicación, entonces él sabe perfectamente qué importancia tiene la libertad para una sociedad. Yo y personalmente creo que la libertad es el único escenario posible a través del cual podemos construir la felicidad a nivel individual y también colectivo. Y en ese sentido, obviamente, hay una pluralidad, hay un escenario de optimismo también, Eduardo, de optimismo porque consideramos que este es un momento importante para la oposición política porque es en todos estos años quizás el momento en el que más posibilidades tenemos de ganarle al régimen. Hay una teoría que dice que no puedes esperar nada de un régimen que lo controla todo y poner tus esperanzas en lo electoral, pero es que tenemos que agotar todas las vías. Y la vía más importante, pacífica, además, a través de la cual podemos hacer frente a nivel, además, institucional al gobierno de Evo Morales, es a través de estas elecciones, ¿no? Entonces, una encuesta que ha sido dirigida por la Fundación Jubileo con una universidad pública de la Ciudad de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés, que es la encuesta más seria que ha habido hasta ahora, en todos estos meses de cara a las elecciones, establece que Evo Morales llega a casi un 32% y Carlos Mesa está detrás con casi un 26%. Bueno, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué dice la Constitución Política del Estado de Bolivia? Que Evo Morales tendría que ganar con una diferencia del 10% con el segundo candidato, con un porcentaje mayor al 40%. Es decir, que Evo Morales tendría que ganar con un 41% y Carlos Mesa quedarse con un 30%, 31%, para ganar en primera vuelta, ¿no? Ese escenario está siendo forzado, porque creemos que verdaderamente esta es una oportunidad, la oportunidad de oro,
para los bolivianos de concentrar el voto en el candidato de oposición que más posibilidades tiene de ganarle a Evo Morales y de esta forma pues producir ya una victoria en segunda vuelta que sería más o menos en diciembre, ¿no? Y en esa obviamente segunda vuelta nos estaríamos jugando el todo por el todo, ¿no? El todo por el todo. En este escenario obviamente es muy complicado competir. Es muy complicado competir en un autoritarismo. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, vamos a ver, a día de hoy la libertad de expresión está terriblemente limitada, ¿no? Los medios están todos controlados por el gobierno. La libertad de asociación también está terriblemente limitada. La asociación de tipo empresarial y tal está controlada por el gobierno y eso implica que si tú estás en la oposición puedes tener algún castigo posterior. Nos conocemos la región y siempre suele haber represalias de los enemigos políticos y tal. Entonces es muy costoso. ¿Cómo se gestiona ese proceso de competición? La verdad es un reto, ¿no? Pues yo creo que cuando hablamos de democracia tenemos que hablar también necesariamente de libertad. No podemos hablar de democracia sin libertad y sin Estado de Derecho. Y en ese escenario apostar por la libertad y apostar por la democracia, Eduardo, implica un acto de valor serio, porque obviamente la responsabilidad parte del candidato de oposición de ganar las elecciones, por supuesto, pero también de la sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con estos regímenes muchas veces? Y los jóvenes, puedo hablar también de los jóvenes, cuando el gobierno poco a poco, paulatinamente, va entrando a las instituciones, va quitando libertades civiles, libertades colectivas, poco a poco, de forma un poco silenciosa, por decirlo de alguna manera, la sociedad civil se siente imbuida por ese espacio, por ese escenario, por esa realidad, y no es consciente de que defender la libertad, defender la democracia en esta instancia el 20 de octubre, es quizás el momento, la elección más importante que ha tenido Bolivia desde la llegada de la democracia en el año 82. Entonces, obviamente es muy complicado competir. Hay un libro muy interesante y una investigación muy importante de un periodista boliviano, Raúl Peñaranda. Él ha escrito este libro en colaboración, si no me equivoco, con gente de la universidad también, que se llama Control Remoto, que acuña el concepto de medios de comunicación paraestatales, ¿no? Medios de comunicación que sirven al régimen, que sirven al gobierno, que están obviamente implicados muchos intereses, también externos, no solo nacionales, para beneficiar al régimen, ¿no? Y esa es la realidad. Esa es la realidad. El candidato Carlos Mesa todos estos meses ha estado siendo perseguido. El gobierno ha intentado encontrar alguna cuestión que pueda implicar una responsabilidad jurídica del candidato de Carlos Mesa para inhabilitarlo, pero no lo han conseguido. Y por eso están con miedo. Porque sabe perfectamente el gobierno, no solo Evo Morales, sino el gobierno, de que después de estas elecciones va a haber una responsabilidad con costes políticos muy altos para ellos, ¿no? O sea, ellos también se están jugando al todo por el todo. Hombre, claro, han incurrido en acciones ilícitas probablemente para perseguir, han incurrido, claro, la opacidad seguro en los procesos de gestión pública pues debe campar a sus anchas, entonces eso claro, el siguiente gobierno tendrá que de alguna manera evaluarlo y castigarlo si se han producido hechos de corrupción. Por supuesto, y ese es un compromiso de Carlos Mesa y también de Óscar Ortiz, de toda la oposición, me atrevería a decir, de luchar contra, o de cambiar, mejor dicho, todo lo que se ha ido construyendo, toda esta degeneración a la que se referencia desde el año 2006. Bolivia necesita necesariamente hacer un cambio total, a nivel institucional, económico, cultural, social, político. Necesitamos realmente no solo pensar en cómo derrotar al dictador, al tirano Evo Morales, sino también pensar en un nuevo país, por supuesto. Claro. ¿Eso es lo que se juega en esta elección entonces? Porque, vamos a ver, de ganar Morales, esto ya es la dictadura perfecta, ¿no? Así es. Los bolivianos en estas elecciones nos estamos jugando dos caminos, dos escenarios posibles. El primero es la consolidación del autoritarismo,
que también hablaba Steven Levinsky, ¿no? El proceso, digamos, conceptual, paso a paso. Este escenario es obviamente el menos favorable a los bolivianos y a la región, ¿por qué no? Teniendo en cuenta además las elecciones en Argentina, Sí, claro, que, el entorno... que serán muy importantes, y las de Perú el próximo año, si no me equivoco, ¿no? Entonces, hablamos de un escenario realmente de mucha incertidumbre. Si logra ganar Evo Morales en estas elecciones, estamos hablando de una consolidación del autoritarismo a lo venezolano y a lo cubano. Así de claro. Entonces, ahí va a ser necesario, obviamente, no solo quizás pensar en un cambio inmediato de gobierno, porque no va a ser posible, sino más bien, ¿qué hacemos a nivel internacional? ¿Qué presión podemos hacer los países de la región en primera instancia y los occidentales en segunda para denunciar estos atropellos? Para denunciar de una vez por todas y además a colaborar con estos países para que esto no se repita en una región de muchísima inestabilidad que tú conoces muy bien, querido Eduardo. Ese es un escenario. Y el segundo escenario es el de una transición. Está tan intervenida la institucionalidad en Bolivia. El órgano judicial es prácticamente el brazo izquierdo del gobierno, claro, porque el brazo derecho son los militares y las Fuerzas Armadas. Con este te pongo las armas y con este te pongo el rodillo judicial, ¿no? Hay que cambiar todo ese escenario, independientemente de que el candidato de oposición en este escenario cumpla o no su mandato, que puede cumplirlo perfectamente o no, ¿no? Eso realmente es muy difícil de predecir. Pero lo que sí es concreto es que Bolivia va a necesitar una transición política, una transición de cambio de modelo económico, una apertura de mercados, y personalmente yo considero que una de las particularidades de estos regímenes es ir quitando las libertades para, en un momento dado ya, consolidar un autoritarismo que le beneficie a él, al gobierno y a sus allegados, que es lo que está pasando precisamente en Venezuela. Entonces, nosotros apostamos por la transición. Una oligarquía, en realidad, ¿no? Perfectamente. En la cual, bueno, pues obviamente la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley brilla por su ausencia. Es un régimen de privilegio, en realidad, ¿no? Lo que se edifica es un régimen de privilegio. Bueno, pues la verdad, Mateo, ha sido un placer esta tertulia, ¿no? Esta charla. Y yo contentísimo, querido Eduardo. Esperemos, muchas gracias por venir al Juan de Mariana y muchas gracias por participar de este ejercicio, y esperemos, bueno, a todos los que nos ven, sobre todo, pues evidentemente a los jóvenes bolivianos, que me consta que nos siguen en redes sociales, que sean conscientes del reto que tienen el próximo mes para luchar contra ese autoritarismo competitivo representado en la imagen de Evo Morales. Muchas gracias, Mateo. Gracias y hasta a ti, la Eduardo, próxima. y gracias a la casa. Muchas gracias.